medicamentos o antibióticos que no son específicos para para ciertos problemas de salud. Entonces es como tirar un chisguete de agua, digamos. El hecho de evitar la resistencia a los antimicrobianos parte mucho de este aspecto. El utilizar con responsabilidad los antibióticos, cumplir los esquemas de antibióticos adecuados y además de que usarlos en el momento en el que corresponda. Hay sectores que evitan la automedicación, ¿sí? No quieren contaminarse, lo llaman ellos tal vez, pero en lugar de acudir a una consulta médica, optan por remedios caseros. El uso racional, digamos, Sí. incluso de estos. Porque imagínense que es como tirar una bomba atómica en el cuerpo. No todos nuestros microorganismos que tenemos en el cuerpo son malos, digamos, ¿no? Patógenos. Hay otros que son súper beneficiosos. Entonces, las farmacias hagan la dispensación de tratamientos completos, ¿no es cierto? Explicarle al paciente que con 1 o 2 tabletas no es suficiente. Amigos, bienvenidos al 8º episodio del podcast de Mente. En esta oportunidad, otro tema que de seguro es de importancia para todos ustedes y de seguro también les va a resultar muy, muy interesante. Estaremos hablando del uso racional de antibióticos en una sociedad donde para todos nosotros es muy fácil conseguirlos, pero hablaremos de la conciencia que tenemos que tener y qué hay detrás de lo que debemos saber al respecto. Y para hablar sobre este tema tan, pero tan importante, tenemos ya a nuestras 2 invitadas acá con nosotros. Saludamos a Claudia Peláez, ella es bioquímica del Hospital Gastroenterológico, y también a María Teresa Solís, que es médica salubrista, docente investigadora en la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Con ellas estaremos conversando en esta charla tan linda que vamos a tener. ¿Cómo están? Bienvenidas. muchas gracias por la invitación, sobre todo para abordar esta temática súper relevante. Claudia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, realmente es un tema muy, muy apasionante y de mucho impacto para la salud pública. Hay un término con el que vamos a abordar esta plática y queremos conocerlo y que la gente que nos ve, que nos escuche también lo pueda comprender de manera sencilla, que es la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo podemos explicar de forma simple qué es esto? Bueno, particularmente yo trabajo en el área de laboratorio, en el área de bacteriología, y trabajo directamente con lo que son las bacterias, ¿no? Entonces, la resistencia antimicrobiana se refiere precisamente a esa capacidad que desarrollan las bacterias para inhibir a los antibióticos de diferentes maneras. Diciéndolo así facilito, no debemos olvidarnos que las bacterias son seres vivos que luchan por subsistir en ambientes muchas veces adversos a ellas. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollan mecanismos que les permitan sobrevivir. ¿A qué? A un ataque de un antibiótico, por ejemplo. Entonces, van mutando o van codificando enzimas que ayudan a degradar estos antibióticos. Entonces, para que sea un poquito más claro, es eso, ¿no? Es la capacidad que ellas van desarrollando con el paso del tiempo para poder defenderse de los antibióticos. Bajo esta definición, ¿podemos dar un ejemplo tal vez práctico al respecto sobre cómo la gente aplica el tema de antibióticos para lo que nos acaba de mencionar? Claro que sí. Básicamente, cuando uno está cursando con una infección bacteriana, el tratamiento de elección van a ser los antibióticos, pero muchas veces confundimos estas infecciones que no necesariamente pueden estar producidas por bacterias, sino por virus, y hacemos un uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos condiciones adversas a las bacterias que normalmente nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, y estas van desarrollando mecanismos de resistencia, y esto hace que básicamente vayamos perdiendo opciones de tratamiento, ¿no? Cuando verdaderamente cursamos con una infección bacteriana. Sí. Ahí solo complementando, creo que es súper importante lo que mencionó, porque esta problemática, digamos, de la resistencia es un proceso que se da de forma como natural también, porque tratan las bacterias o los microorganismos de defenderse, pero hay ciertas situaciones que hacen o que incrementan esta capacidad de las bacterias para defenderse, digamos. Entre ellas, como mencionaba, el uso inadecuado, porque la vamos bombardeando constantemente, digamos, pues obviamente la bacteria trata de defenderse. O usamos medicamentos o antibióticos que no son específicos para para ciertos problemas de salud. Entonces es como tirar un chisguete de agua, digamos, entonces no le hace nada. Entonces todo eso hace que estos microorganismos vayan formando esta resistencia, ¿no? Okay. Para comprensión también de la gente que nos está viendo ahora, ¿cuáles son las diferencias entre bacteria y virus, que lo mencionó, para poder abordar mejor y que tengamos más conciencia al respecto?
Sí, quizá ahí hay el término global, digamos, resistencia antimicrobiana, es resistencia ante los microorganismos, ¿no? Esto incluye hongos, incluye bacterias, virus. Okay. Y el término de resistencia antibacteriana es específicamente para los antibióticos, ¿no? Okay. Y justamente esta es como la mayor problemática, me parece, y es por eso a veces que se hace mucho énfasis en este término. En temas de salud pública, ¿cómo está afectando este uso irracional de antibióticos? Uf, Complicado. yo creo Sí. que es una de las problemáticas líderes, digamos, a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y actualmente se asocia, si no estoy equivocada, más o menos se asocian como 5 millones de muertes, digamos, a nivel global, a causa o relacionadas con esta resistencia. Y lo peor es que está en aumento, ¿no? Sí. Se proyecta más o menos el año 2050 que va a ser como 10 millones o algo que se va a como duplicar, porque hay muchos factores que están afectando, que provocan esta tendencia, ¿no? Sí. ¿Y cómo se podría abordar una solución práctica a esta situación? Bueno, tomando en cuenta los aspectos que hemos tomado ahorita, hemos puntualizado, lamentablemente parte mucho de la conciencia de uno, ¿no es cierto? A veces cuando uno tiene un dolor de garganta, lo primero que hace es ir a la farmacia y comprarse y decirle, bueno, tengo esta molestia, y normalmente lo primero que hacen es darte un antibiótico, ¿no? Y muchas veces no cumplimos el tratamiento, ¿verdad? O sea, pensamos que con 1, 2 o 3 tabletas ya estamos, mejoramos y listo, y no es así. El antibiótico necesita un tiempo y una dosificación adecuada, ¿verdad? Y el hecho de evitar la resistencia a los antimicrobianos parte mucho de este aspecto. El utilizar con responsabilidad los antibióticos, cumplir los esquemas de antibióticos adecuados y además de que usarlos en el momento en el que corresponda. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo más común, como decíamos, del dolor de garganta, la mayoría, en un 90%, son causadas por virus. Y ante los virus, el antibiótico no tiene ninguna acción. Entonces, lo único que estamos haciendo es utilizar ese antibiótico contra la misma microbiota habitual que nosotros tenemos. Entonces, lo que hace es, uno, hacer un uso completamente innecesario del antibiótico. Dos, el antibiótico cuando ingresa al cuerpo no es específico, o sea, no va y dice, esta es una bacteria mala, esta es una bacteria buena, yo ataco solo a la mala y la dejo bien a la buena. El antibiótico actúa sobre todas las bacterias que sean susceptibles a ese antibiótico, incluida la microbiota habitual que nosotros tenemos en el organismo. Entonces, lo que hacemos es disminuir nuestra microbiota habitual y damos paso a que los gérmenes patógenos se instalen, ¿no es cierto? Y nos convirtamos en portadores de bacterias con algún mecanismo de resistencia. O sea, le estamos abriendo las puertas a ponernos peor. Exactamente, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos, sobre todo cuando no cumplimos adecuadamente el tratamiento, ¿no? Sí, yo solo quería poner un poco más de condimento, claro, digamos, porque evidentemente hay mucho que uno puede hacer, digamos, de la parte de salud humana, digamos, ¿no? Pero esta es una problemática que afecta a nivel global y afecta a todo el ecosistema, ¿no? Porque el problema de la resistencia también se vincula y se relaciona con los animales y con el medio ambiente. Entonces, necesitamos como abordajes un poquito más integrales, digamos, mirar también el conjunto de toda esta problemática para para definir como estrategias que aborden tanto a la salud humana, a la salud animal, ambiental, y como mencionaba muy bien Claudia, lo que uno puede hacer de manera individual es súper importante y por ahí partimos, digamos, ¿no? Pero hay mucho que hacer y necesitamos trabajar en equipo de manera colaborativa, coordinada, con implementación de políticas, hay mucho que se necesita hacer. Justo a ese tema también quería ir, porque lo comentábamos detrás de micrófonos, ¿no? Hay países donde uno no puede adquirir un medicamento, un antibiótico porque sí, ¿no? Porque se le antojó, se le ocurrió y tiene un malestar, necesita una receta médica. No pasa eso en nuestro país. Uno puede ir a una farmacia y conseguir prácticamente cualquier medicamento que se le plazca. Es un tema que debe abordarse de este nivel estatal para que vaya, pues, digamos, descendiendo en el tema de médicos, farmacias, especialistas, la misma población, porque, claro, podemos abordar a la conciencia pero ¿qué pasa con todo este conjunto que está más arriba? Exacto. ¿Cómo hacemos eso? Lo que sí nos hace falta son normativas, ¿no? Que de alguna manera regulen el abastecimiento de estos medicamentos. O sea,
de que por lo menos las farmacias hagan la dispensación de tratamientos completos, ¿no es cierto? Explicarle al paciente que con 1 o 2 tabletas no es suficiente, sino que debe cumplir un tratamiento, y la mejor opción siempre va a ser evitar la automedicación o el paso de información de boca a boca, porque muchas veces uno comenta en el trabajo y dice, ay, estoy con este problema, y dice, ay, te cuento que yo he tomado esto y me he hecho muy bien. Va y te compras, ¿no es cierto? Entonces, no siempre lo que para una persona es bueno va a actuar de la misma manera en vos, ¿no es cierto? Porque puede ser que tú estés cursando una infección por otro tipo de bacteria, estés cursando no necesariamente una infección bacteriana, sino una infección viral. Entonces, esa desinformación quizá un poco en la población hace que nos equivoquemos al momento de tomar decisiones. Siempre la mejor opción va a ser acudir a una consulta médica, ¿no? Hacerse los estudios, ver una impresión diagnóstica y que el médico te solicite los estudios o los análisis de laboratorio que necesites de acuerdo a tu sintomatología, porque muchas veces no van a ser infecciones lo que tú sientes, ¿no es cierto? Entonces, o hay otras patologías que pueden venir como una infección urinaria, o puede venir un dolor de garganta, pueden ser otras cosas, ¿no es cierto? Entonces es importante evitar esto de la automedicación, hacer una consulta médica oportuna, aunque eso es un poco difícil en nuestro medio, ya que nuestro sistema de salud está sumamente saturado. No es accesible. No es accesible, precisamente porque lamentablemente la parte de la atención médica no ha crecido en proporción a la población, ¿no es cierto? O sea, seguimos teniendo los mismos hospitales, seguimos teniendo los mismos números de consultorios, y la población demanda y demanda y demanda atención. Entonces, ¿qué hace? Este aspecto hace que muchos se vayan a lo fácil, o sea, irse a la farmacia o preguntar, tengo esto, y recibir consejos y automedicarse. Y ese es el peor camino que podemos seguir. Sí, ahí quería reforzar el rol súper importante del sistema de atención primaria, digamos, que en teoría debería ser un filtro súper importante para atender a la mayor cantidad de la población, ¿no? Y en teoría, los que necesitan una atención más especializada deberían pasar, ¿no? Entonces creo que en nuestro país necesitamos reforzar este sistema de atención primaria para que podamos hacer también las recomendaciones responsables de acude a un médico para una receta, digamos, ¿no? Y también quería comentar un poquito, porque hicimos nosotros un estudio acá en Sucre en relación un poco a los conocimientos, las prácticas de las personas en relación al uso de antibióticos y qué saben también en relación a la resistencia antimicrobiana. Y vemos que es muy común también estos mitos, ¿no? Que el medicamento que usó mi vecino también me va a hacer bien a mí, digamos. Este tipo de actitudes. O también botar los medicamentos, o reutilizarlos o botarlos en la basura común, ¿no? Que eso también no lo estamos visibilizando, pero puede tener también un efecto de contaminación en el medio ambiente, porque llega a la basura, contamina el agua, luego eso vuelve a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos como este abordaje en distintos niveles y trabajar mucho en las creencias, en las actitudes y en las prácticas de las personas. Dentro de estos niveles que mencionan y este abordaje integral está el tema de la alimentación. También lo habíamos comentado antes, esto de que los animales justamente que son criados para después convertirse en alimentos también están plagados de antibióticos. Entonces eso nos llega directamente a nosotros, queriendo o sin querer prácticamente. Claro, es un círculo vicioso, digamos, exacto, donde nos predispone y vamos recibiendo antibióticos, digamos, de distintos medios. Uno, por uso irracional, digamos, nuestro, pero también por por los alimentos, por el agua, etcétera, que no lo estamos visibilizando, ¿no? Y puede ser que sean cantidades pequeñas. Nosotros hicimos un estudio también acá, donde encontramos restos pequeños de ciertos antibióticos que no deberían estar. Pero la exposición, aunque sea de pequeñas dosis de manera constante, igual es como empezar a tirar piedras, digamos, para que los microorganismos se vayan haciendo resistentes, ¿no? ¿Y cómo nos cuidamos de eso? Porque prácticamente está en todas partes. ¿Hay alguna manera de nosotros, con la conciencia, de filtrar tal vez este asunto, o es inevitable? Re complicado. Sí, muy porque, complicado. Claro, necesitamos abordaje por distintas partes, ¿no? Pero, bueno, mencionaron una parte de la normativa, digamos, pero no solamente normativa para la dispensación o uso racional en personas, sino también hacer monitoreo, fiscalización en el uso de los animales, digamos, y del medio ambiente. Pero también necesitamos capacitarnos en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el monitoreo y seguimiento, y ahí necesitamos también
equipamiento, por ejemplo, de laboratorio para hacer diagnósticos más y monitoreos más precisos, ver de dónde, qué genes están presentes, qué antibióticos, qué microorganismos están presentes. Pero también necesitamos otras estrategias, por ejemplo, capacitar mejor a nuestros profesionales de la salud animal, humana, ambiental, que estén conscientes de eso, que tengamos estrategias de comunicación también para la población, etcétera, ¿no? Creo que hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero todas tenemos que articularlas. Y algo que es importante es que nosotros como personas estemos conscientes de que lo que hagamos también tiene un impacto, ¿no? Entonces no es solo como es un problema global, no me afecta a mí y listo. Porque aunque uno no tome antibióticos, igual le va a llegar, claro, digamos, exacto, ¿no? Entonces tenemos que estar como conscientes de poner también nuestro granito y visibilizar esta problemática. Muy bien. Volviendo al tema de la automedicación, y también lo mencionábamos, ¿el profesional farmacéutico debería ser un filtro para esto? ¿Le corresponde? De alguna manera sí, está dentro de sus atribuciones el orientar al paciente, ¿no? O sea, orientarles en el sentido de que al usar un antibiótico uno, si bien está atacando una infección, pero también el no concluir un tratamiento tiene sus repercusiones a la larga, ¿no? O sea, como ya lo hemos mencionado, es ir estimulando a la bacteria para que pueda defenderse. ¿Cómo se va a defender? Desarrollando mecanismos de resistencia, de diferente manera, mutando y tomando aspectos de diferente índole. Entonces, es importante el rol del farmacéutico en ese sentido, el de poder orientar en cuanto a lo que es la dispensación de los antibióticos. Sobre todo, haciendo especial hincapié en que debe cumplir el número de tabletas y debe cumplir el tiempo además, ¿no? Pero como habíamos hablado hace un momento, todo parte de una prescripción adecuada. Muy bien. Siempre evitar la automedicación. Hay sectores que evitan la automedicación, ¿sí? No quieren contaminarse, lo llaman ellos tal vez, pero en lugar de acudir a una consulta médica, optan por remedios caseros o remedios naturales. ¿Qué tan práctico es esto, ya hablando en serio con datos? Esta parte, que justo lo veníamos discutiendo, sí, y hay varios puntos que son interesantes como para compartir. Sí, es bien complicado poder nosotros recomendar o no recomendar, ¿no? Si bien la medicina natural en estos últimos años ha tomado mucha relevancia, cada día hay más médicos naturistas, hay muchas opciones de tratamientos naturales, pero lo que sí es necesario hacer notar es que estos deben ser tomados con responsabilidad. Okay. ¿Ya? Con responsabilidad, sobre todo, de acuerdo al diagnóstico que tú tienes, porque en muchos casos lo que hace es simplemente enmascarar algunos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, eso conlleva también a que el paciente pueda complicarse. No en todos los casos, pero sí. Entonces, hablábamos eso y decíamos qué difícil poder recomendar o poder no recomendar, claro, ¿no? Porque al final no hay algo que sustente el sí o sustente el no. Pero eso sí, el llevar una vida sana, la prevención es muy importante antes de la medicación, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Y obviamente la medicina natural coadyuva en esto, pero tampoco descuidar, o sea, separarla de la medicina convencional, ¿no? Porque en algunos momentos puede ser que hayan algunos casos o cuadros que se puedan enmascarar y puedan complicarse. Claro, yo creo que lo que hay que buscar, digamos, una buena alternativa es tratar de articular lo que se ha venido tratando de hacer, digamos, pero con mucha dificultad, articular estas dos tipos de medicina, digamos, o visiones, para que conversen, ¿no? Porque puede ser que en alguna parte sea importante o funcione bien, digamos, la medicina tradicional, pero también tiene sus límites o tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, también algunas plantas o algunos remedios también pueden tener efectos adversos, digamos, ¿no? Entonces, igual hay que recetarlo con criterio, digamos, y responsabilidad, ¿no? Hay un término que habíamos visto por ahí, no sé si lo podemos explicar, superantibióticos. ¿A qué se refiere? Bueno, los superantibióticos, entre comillas, se refieren a los nuevos antibióticos que están siendo lanzados al mercado. A los otros ya no sirven, algo así. Precisamente porque el desarrollo de estos mecanismos de resistencia han ido quemando la mayoría de los antibióticos que nosotros tenemos disponibles.
En nuestro país nosotros tenemos un listado de medicamentos esenciales en los que están ciertos tipos de antibióticos. Y obviamente el ampliar este listado implicaría poder ya importar otros antibióticos que puedan ir contra estas bacterias que han desarrollado realmente mecanismos de resistencia que hacen imposible su tratamiento con los antibióticos que tenemos disponibles en Bolivia. Entonces, estos superantibióticos, entre comillas, si bien tienen ahorita un espectro de uso, pero si no los cuidamos, si no tomamos las medidas que tenemos que tomar, van a seguir el mismo camino de los antibióticos que tenemos ahora. Okay. ¿No? O sea, tienen que ser medicamentos controlados, prescritos, bajo estrictas normas, bajo un resultado de laboratorio que diga que ese paciente está infectado por una bacteria que es multidrogo resistente, es decir, que ya no tiene opción de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, si bien estos antibióticos no los tenemos todavía disponibles en nuestro medio, ya países como la Argentina, por ejemplo, ya los tienen uso, pero también ya las bacterias han empezado a desarrollar mecanismos de resistencia. Okay. Quiero resaltar lo que menciona porque creo que es importante volver a resaltar, digamos, el uso racional, digamos, sí. Incluso de estos. Porque imagínense que es como tirar una bomba atómica en el cuerpo. No todos nuestros microorganismos que tenemos en el cuerpo son malos, digamos, patógenos, ¿no? Hay otros que son súper beneficiosos. Entonces, si tiramos una bomba atómica en el cuerpo, estamos destruyendo todo. Luego tenemos, por ejemplo, problemas que se relacionan con aspectos gastrointestinales, la inmunidad, incluso hay estudios que relacionan los microorganismos con alergias, etcétera. Y entonces, provocamos también otras problemáticas, ¿no? No es cosa de usar por usar, sino que tiene que ser como una situación que se justifique con receta, con cuidado, etcétera, porque muchos son tan fuertes que necesitan, por ejemplo, tratamiento endovenoso con prescripción y con cuidados, ¿no? Entonces, hay que también ser bien cuidadosos en esto. Exacto. Entiendo que es como una carrera en la que la resistencia está ganando a la innovación tecnológica, ¿no? Exactamente. ¿Esta brecha se está alargando? De alguna manera sí, porque como habíamos dicho, las bacterias son seres vivos que van a luchar por subsistir y van a hacer todo lo posible, van a mutar, van a tener mecanismos de resistencia que le van a permitir sobrevivir a cualquier otro tipo de antibiótico. Entonces, si no los cuidamos, si no los manejamos con precaución, van a seguir el mismo camino. Y es lamentable, ¿no? Porque es como un tira y afloje. O sea, hay esta bacteria mala, saco este medicamento, pero no se usa con responsabilidad y la bacteria empieza a mutar y saco otro. Entonces, si no se controla, va a ser una carrera de nunca acabar. Y como mencionaba, en el cuerpo nosotros tenemos una microbiota habitual, ¿ya? Que son bacterias buenitas, que tanto en humanos como en animales, estas están normalmente en mayor cantidad en el intestino, los tenemos en la piel, en la mucosa oral y en las vías respiratorias altas. ¿Qué hacen estas bacterias? Conviven con nosotros en equilibrio. Nos ayudan bastante, estimulando al sistema inmunológico, produciendo vitaminas, ayudando en la digestión, si hablamos de la microbiota habitual del intestino. Y también, ¿qué hacen? Nos protegen de las bacterias malas. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros utilizamos antibióticos sin razón o con razón, mal prescritos? Como había mencionado antes, el antibiótico no es selectivo, o sea, no va a, esta es una bacteria buena, esta es una mala, a ti te mato y a ti te dejo. No, actúa a todas las bacterias que sean susceptibles a ese antibiótico, y entre esas a la microbiota habitual. Entonces, disminuye nuestra microbiota. ¿Y qué hace? Le da espacio a las bacterias patógenas de sobrevivir de mejor manera. O sea, nos enfermamos más y nos metemos más antibióticos. Exactamente, entonces es un círculo. O sea, si te das cuenta, es un círculo y que no lo estamos manejando con responsabilidad, ¿no? Entonces parte mucho también de la conciencia a la que nosotras queremos llegar en esta oportunidad, ¿no? De llegar a la población para poder tener un poquito más de responsabilidad a la hora de comprar su medicamento en la farmacia. Sí, ahí solo quería aumentar que, dada que es una problemática, digamos, importante, relevante, en aumento, también es importante destacar que hay ciertas iniciativas globales también que tratan de concientizar a nivel mundial
o establecer ciertas acciones, por ejemplo, esto de vigilancia, etcétera, varias iniciativas tratan justamente como luchar juntos, digamos, contra esta problemática, ¿no? Entonces creo que es importante igual mencionar que se está trabajando en eso. Lo último, y ya para cerrar, justamente hay iniciativas para concienciar a la población acerca de este tema. Está la semana que se acerca de uso racional de antibióticos. ¿Qué se hace en esa semana a nivel médico y con la población? Es una estrategia a nivel mundial. En diferentes países se hacen distintas estrategias, primero para visibilizar la problemática, ¿no? Y también para fortalecer ciertas alianzas y ciertas, sobre todo la parte de comunicación, que permitan poner como en la mesa lo que uno puede hacer como sociedad para esta problemática, ¿no? Entonces hay muchas campañas de comunicación, muchas campañas de difusión, hay jingles, van saliendo como distintas cosas para llamar la atención primeramente y visibilizar este problema. Muy bien. Cerrando, ahora sí, a la gente que nos ve y nos escucha, recomendaciones. Quizá parta, porque justo lo mencionábamos, creo que es súper importante mirar primero la prevención, ¿no? Es decir, veamos estrategias también que son muy efectivas que nos van a impedir o van a disminuir el uso de antibióticos. Cosas muy simples, por ejemplo, evitemos las infecciones con un simple lavado de manos, hábitos de vida más saludables, responsables. Por ejemplo, el solo lavado de manos ha mostrado mucha efectividad con un claro ejemplo el COVID, digamos, ¿no? Entonces, evitando infecciones y la transmisión de infecciones es un gran paso. Y ahora, cuando nos toque, digamos, usar antibióticos, hagámoslo de forma responsable, ¿no? Muy bien, claro. Exacto. No olvidarnos principalmente que nosotros vivimos en un equilibrio, ¿no? Está el medio ambiente, está la salud animal y está la salud del ser humano. Entonces, todo influye al otro. Es importante ser conscientes, llevar una vida sana, como habíamos dicho, aplicar normas de higiene sobre todo eso y evitar sobre todo la automedicación. Muy bien. Ahí están las recomendaciones entonces. Con esto cerramos este breve podcast. Esperemos que les haya servido. Yo creo que sí, a toda la gente que nos va a ver, para tener mucha más información al respecto y ser conscientes del uso de antibióticos. Este ha sido el 8º episodio del podcast de Mente. Estaremos más adelante con muchos más temas que seguro van a ser de interés de todos ustedes.